Segunda parte en Sobre la Tierra, y tenemos en línea a Martín Garbulski, docente de forrajicultura en la FAUBA, investigador del CONICET en el Instituto IFEBA en nuestra facultad. Martín se va a referir a la relación entre la ganadería y el cambio climático. Se va a referir a la importancia de conocerla y también a los estudios que existen en este tema en el mundo y también la actualidad al respecto en la Argentina. Hola Martín, ¿cómo estás? Acá estamos con Sebastián. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Sebastián? Hola a la audiencia. Muy bien, gracias. Genial. Para arrancar la entrevista te queríamos preguntar, en términos generales, ¿de qué manera puede impactar la ganadería en el calentamiento global? Mirá, la ganadería, como casi todas las actividades, o te diría todas las actividades que hacemos sobre la Tierra, no en el programa, sino en el planeta Gracias. De alguna manera impactan, y en particular en esto que nos preocupa mucho, que son los gases de efecto invernadero. Y es un tema que está súper caliente, porque vivimos un verano súper caliente, pero aparte ocurrieron algunas cosas en los últimos días en el ámbito científico, académico, que tienen que ver con papers y tienen que ver con el informe que vimos esta semana del IPCC, que vemos que estamos en una situación súper complicada. Es como que estamos todos en un barco que parece que se está hundiendo y tenemos que hacer lo mejor de nosotros. Pensá que cuando nosotros nacimos, vos o yo, éramos la mitad de la población de la que somos ahora. Y todos queremos seguir comiendo carne, todos queremos seguir haciendo las cosas que hacíamos hace los años que nacimos, que no lo vamos a decir, pero que queremos seguir viviendo, obviamente, y queremos seguir viviendo bien. Y todas las cosas generan gases y generan impactos ambientales que son enormes. Somos 8.000 millones, es decir, el doble de lo que éramos cuando nosotros nacimos, y tenemos que poder consumir eso, pero con una eficiencia mucho más baja, con un impacto ambiental mucho más bajo, en términos de cualquier dimensión de los impactos ambientales que generan esas actividades. Y en particular la ganadería, obviamente que genera impactos. Yo soy súper fan de la carne, me encanta comer carne, y lo que no quiero es que esto sea una lucha entre los pro y los contra comer carne. Como todas las actividades tenemos que ser cada vez más eficientes. Y entonces la ganadería, los rumiantes en general, emiten metano, emiten óxido nitroso, pero la ventaja que tiene la ganadería es que gran parte de la ganadería argentina está hecha sobre recursos forrajeros que captan mucho de ese carbono, mucho de esos gases de efecto invernadero que las vacas emiten. Entonces, lo que tenemos que ser es muy cuidadosos en ese balance. Tenemos que tratar de que la ganadería solamente sea cero o carbono neutral, como se dice, sino que todo ese sistema ganadero pastoril puede ser un recurso para captar el carbono o los gases de efecto invernadero que hay de exceso en la atmósfera. Claro, o sea que en principio vos mencionabas los gases de efecto invernadero, pero además no solamente es el dióxido de carbono, me parece que eso tiene que quedar claro. Por supuesto, no es solamente el dióxido de carbono, sino que también es el metano, que es lo que los rumiantes generan al digerir eso que nosotros no podemos digerir, que es el pasto, que es la celulosa, y que a partir de ese mecanismo fantástico que tienen los rumiantes, que es esa cuba de fermentación, nos permiten obtener proteínas y alimentos de muy alta calidad para nosotros. Obviamente que nosotros eso no lo podemos hacer. Entonces hay millones de hectáreas en Argentina y en todo el mundo de alimento para las rumiantes, y que gracias a los rumiantes pueden ser alimentos para nosotros. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque en Argentina no podríamos suplir todos esos alimentos que nos dan los rumiantes de otra forma. Hay formas de obtener la vitamina B12, por ejemplo, pero que es mucho más cara y que no podría, con los niveles de pobreza encima que tenemos en Argentina, sería viable pensar que toda esta gente deje de consumir carne y consumir vitamina B12 de una forma, De lo que se trata es de tratar de cada una de nuestras actividades en la tierra, y la ganadería en particular, hacerla más eficiente, porque no tiene sentido pensar en que podemos seguir emitiendo gases de efecto invernadero de la misma forma que lo emitimos durante los últimos 100 o 150 años. Claro. Por el otro lado, Argentina somos un actor
no secundario, terciario o cuaternario en términos de las emisiones. Obviamente que no somos un actor principal. Los actores principales en las emisiones de gases de efecto invernadero son China, son Estados Unidos, Europa, y Argentina somos totalmente accesorios. No emitimos ni el 1%, alrededor del 0,5% de los gases de efecto invernadero emitimos en Argentina. Pero no por eso no nos tenemos que preocupar en que nuestras actividades sean cada vez más eficientes. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es pensar que esa carne, si la exportamos, bueno, tiene que tener un sello de calidad, tiene que tener un sello de que esa carne tiene poca emisión o poca huella ambiental en general. Hola Martín, ahí cuando estabas hablando un poquito sobre la ganadería en pastizales, también se me ocurría algunas actividades asociadas, ¿no? Que tienen emisiones, no sé, por ejemplo, los granos que se producen para alimentar en feedlot o espacios que se habilitan para la ganadería, ¿no? Eso también se tiene en cuenta en este tipo de debates, ¿no? Sí, por supuesto, pero por eso te decía que yo encima soy el director de la especialización en manejo de sistemas pastoriles de la Facultad de Agronomía, entonces obviamente que estoy pensando en que lo mejor sería que toda nuestra ganadería sea sobre recursos forrajeros. Pero como vos decís, obviamente que encerrar los animales en un feedlot, bueno, eso genera un montón de emisiones accesorias, no solamente del metano y el óxido nitroso, sino todos los combustibles fósiles que tenemos que quemar para poder mantener a esos animales dentro de un feedlot. Y eso, bueno, obviamente que genera más emisiones. Pero ten en cuenta que en Argentina gran parte de la ganadería es pastoril. Y esto no quiere decir que toda la carne que comamos venga de un animal que vivió toda su vida sobre una pastura, sino que solamente una parte de esos kilos fueron engordados el animal fue crecido en un corral de feedlot. Entonces, si vos haces la cuenta sobre todo el proceso del animal, solamente una parte fue hecha con granos. Entonces, en ese caso, obviamente, hay varias dimensiones que hay que tener en cuenta. Una es que los granos vengan de lugares que no hayan sido deforestados, porque si vos deforestás para producir granos, para darle de comer a un animal, bueno, tenés una catarata de consecuencias en cuanto a las emisiones. Pero bueno, en Argentina hay mucha parte que no hemos deforestado, o que se ha deforestado últimamente, si querés, pero que no es el centro. La otra cuestión, en una ganadería mucho más industrializada, como puede ser la de Estados Unidos, donde la cantidad de combustibles fósiles que se queman es enorme para poder producir esa carne. Sí. Bien, y ahora estamos hablando un poquito también, Pablo introducía la charla con los impactos de la ganadería. ¿Se pueden determinar a nivel país? Sí, hay diferentes metodologías. En los últimos reportes lo que se hizo es esta aproximación top-down, quiere decir desde arriba hacia abajo. El último informe, que deriva de un sensor montado en un satélite de la NASA, muestra las emisiones y la captación de CO2 exclusivamente, no de los otros gases como pueden ser el metano y el óxido nitroso, y eso está hecho a escala país. En ese paper no se dice absolutamente nada ni de las vacas, ni de la producción de cemento, ni de la producción de arroz. Es decir, no se puede identificar las diferentes actividades. No fue el propósito, sino hacer la escala de país, y esto tiene objetivos en las negociaciones entre países de quién emite más, quién emite menos y cosas por el estilo, pero no por actividades. Después hay, dentro de la facultad también hay un montón de gente que trabaja específicamente en esto, con respecto a cómo hacer para estimar las emisiones, y estas aproximaciones pueden ser bottom-up, quiere decir, bueno, ¿qué pasa con una vaca? ¿Qué pasa si la vaca come un determinado alimento o otro alimento? Y eso, bueno, se puede y se sabe que alimentos de peor calidad, bueno, generan más metano, por ejemplo, alimentos de mejor calidad generan menos metano. Y eso es muy importante saberlo, porque de esa manera vos podés reducir las emisiones. Y hay diferentes estrategias para producir carne con menos emisiones. Y una de las preocupaciones es, bueno, pero eso seguramente tiene más costos. Y no necesariamente, porque uno de los problemas que tenemos en Argentina, por ejemplo, es que tenemos muchas vacas, sobre todo en la actividad de cría, es decir, cuando producimos terneros, muy baja eficiencia en la producción de terneros por vaca
que tenemos pastando. Ujú. Esa vaca sigue produciendo metano. Entonces, lo primero que deberíamos pensar como país y como país pastoril es decir, bueno, ¿cómo hacemos para para producir más terneros o la misma cantidad de terneros pero con menos cantidad de vacas? Y eso tendría un impacto enorme sobre la emisión de metano. Entonces, por eso insisto en que no tenemos que sentirnos que nos están acusando como productores ganaderos y hacer esta rivalidad, sino pensar internamente y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para reducir las emisiones? ¿Hay formas de hacerlo? Y bueno, creo que sí, que hay muchos caminos alternativos para tener un sistema de producción ganadera con menos emisiones, así como puede ser el auto que usamos o un montón de otras actividades que hacemos, que seguramente que hay formas de reducir nuestras emisiones. Martín, ¿y vos sabés de algún país que haya logrado cuantificar esto a nivel país, teniendo en cuenta, yo no sé si todos los gases de efecto invernadero o alguna variable que los englobe? Sí, es un tema súper candente, digamos, en la literatura científica, y hay un montón de trabajos desde medir animales individuales. He visto, por ejemplo, en California hay estudios donde ponen vacas adentro de un lugar totalmente estanco y pueden, así como hacemos con una hoja que medimos el intercambio de gases, sí. Se hace lo mismo con una vaca que se mete en un lugar cerrado y se mide la concentración de gases que hay ahí. Y después de eso hay extrapolaciones que se hacen por cantidad de animales, por tipo de sistemas productivos. En Argentina tenemos estimaciones, han salido estimaciones de investigadores de nuestra facultad de emisiones de gases, de impacto de los sistemas productivos, de diferentes tipos de sistemas productivos. Entonces eso se puede escalar, es decir, de la vaca a todo el país. Es decir, teniendo en cuenta el número de animales, teniendo en cuenta los sistemas productivos, por esto mismo que les decía antes, del tipo de sistema productivo que engloba las eficiencias productivas, el tipo de alimentación, si es un campo, si es producción de carne, si es invernado, si es cría. Entonces todo eso, bueno, uno puede armar un inventario de gases. Lo que es un poco más difícil es saber, bueno, cuál es la captación de carbono, de CO2 de la atmósfera hacia la vegetación y después hacia el suelo, porque lo que es muy importante es, bueno, el suelo es finalmente en los sistemas pastoriles es el gran reservorio o no de carbono que podemos obtener, porque el pasto verde, digamos, que circula mucho más rápido. En cambio, el carbono que podemos acumular en el suelo, bueno, eso podría eventualmente ser un gran reservorio. Y por eso digo que cómo utilizamos los sistemas pastoriles, bueno, de esa forma podríamos hacer que ese suelo sea o no sea un reservorio. Claro. Pero sí, hay muchos países, Pablo, que están preocupados por esto, y muchas publicaciones que están apareciendo con respecto a este tipo de inventarios. Bien. Martín, y recién vos mencionaste algunas puntas, ¿no?, de eventuales acciones para que la ganadería emita menos o sea más efectiva. ¿Nos podrías profundizar un poquito más en alguna de estas? Sí, una cosa, Sebastián, que a mí me parece súper importante es todo lo que tiene que ver con el pastoreo. Y bueno, tenemos que tratar de abstraernos un poco de lo que vemos y de lo que se puede hacer con los animales, porque muchas veces lo que termina pasando es que queremos cosechar cada vez más pasto. Y eso termina produciendo una degradación de los recursos forrajeros en el corto plazo y más largo plazo en esto que te decía antes con respecto a lo que pasa en el suelo. Entonces, el suelo es un organismo vivo. Y si al organismo vivo no le damos de comer, termina perdiendo cada vez más carbono, que es lo que queremos almacenar en el suelo. Entonces, una cosa que nos ha pasado en el último tiempo es que, bueno, se ha agriculturizado mucho en nuestro país. Entonces tendríamos que volver a repensar nuestros sistemas pastoriles, tendríamos que pensar en estas pasturas de alfalfa que teníamos en muchos lugares que ahora
se transformaron en cultivos anuales. Tendremos que pensar sobre el manejo de muchos pastizales que se han deteriorado en muchos lugares del país, y todo eso tiene que ver justamente con el manejo de la carga animal, y muchas veces son cosas sencillas, ¿eh? No estoy pensando en grandes tecnologías. Obviamente que hay tecnologías que pueden ayudar, pero muchas veces es, bueno, pensar cuál es la carga que tengo, y en muchos casos tenemos una carga demasiado alta. Y eso genera una catarata de problemas hacia abajo que terminan con la degradación de los recursos y con la baja productividad que puede tener el productor. En muchos casos hay que recuperar los recursos pensando en la recuperación de nutrientes en el suelo, que eso tiene que ver también con un contexto económico, social, que bueno, muchas veces va en contra, pero sí que existen un montón de alternativas y muchas veces son sencillas. Hay mucha gente pensando en todo esto, desde escuela de pastores, como para capacitar a gente, nosotros mismos desde la facultad, en los cursos de grado, en los cursos de posgrado, estamos pensando permanentemente en cómo hacer una ganadería ambientalmente más amigable. Y en particular los que pasan por la especialización, bueno, constantemente piensan justamente en la posibilidad de hacer ganadería más amigable. Martín, vos tocaste un montón de temas y me gustaría ya para ir cerrando la entrevista, si podés brindarnos sucintamente una visión tuya desde la facultad, desde la especialización, una especie de tu visión, tu resumen de todo esto que dijiste. Sí, bueno, a mí me parece que lo más importante es esto, no confrontar, sino mirar hacia adentro de la producción ganadera y pensar cuáles son los puntos donde podemos ser mejores. Así como cada uno se piensa a sí mismo día a día en donde uno puede mejorar en su acción como padre, como profesor, como estudiante, creo que tenemos muchas formas de ser un poco mejores en la producción ganadera. Y me parece que una es abrir la discusión, no sentir que nos están atacando permanentemente y que nos tenemos que agarrar, digamos, de la soga de cualquier numerito que aparezca por ahí como que Argentina es verde, sino que repensarnos cómo hacer, inclusive en el feedlot, por ejemplo, bueno, si estoy dándole 10 kilos de alimento para conseguir 1 kilo, bueno, ¿cómo hago para bajarlo a 9? ¿Cómo hago para bajarlo a 8? Y todas esas cosas se pueden hacer. Se pueden hacer algunas con tecnologías muy sencillas, como decía antes, otras solamente con mediciones, registro de datos, que muchas veces no lo hacemos. Entonces, para poder mejorar, bueno, tenemos que tener alguna idea de cómo lo estamos haciendo. Y la otra cosa que obviamente que me parece súper importante es la capacitación. Sí. Y la capacitación tanto de profesionales de grado como profesionales de posgrado, que tenemos que repensar, los licenciados en ciencias ambientales, que justamente nos hacen muchas veces pensar en estas cosas, y agradecido de que tengamos esa carrera en la facultad, porque bueno, nos permitieron discusiones que probablemente no las hubiésemos tenido. Y como te digo, en la especialización y en los cursos de posgrado de la escuela para graduados de la facultad, estas cosas obviamente se discuten permanentemente, y creo que así pueden desbordar a los ámbitos productivos, académicos y a la sociedad entera. Buenísimo, Martín. Tenemos que cerrar la entrevista, pero desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado en Sobre la Tierra, realmente muy claro, y quedamos en contacto para futuras apariciones tuyas. Bueno, perfecto, Pablo, Sebastián, muchísimas gracias a los dos, y obviamente que estoy atento a cualquier otra cosa que necesiten. Buenísimo, gracias.